Muy buenas tardes a todos, yo soy César Sánchez y antes de nada me gustaría explicarles por qué voy el último. Siempre me dejan el último mis compañeros Juan Carlos y Samuel. Juan Carlos nos asusta con la inmensidad de la nube y, como acaban de ver, Samuel nos asusta con los problemas de dicha inmensidad. Así es que me llaman a mí para que les hable de Blancanieves y el ave Crane y bajemos un poco el tono y por lo menos no nos vayamos con el cuerpo revuelto. Bueno, esta charla surge de una obligación y un derecho. El derecho que tenemos todos los que de alguna forma nos dedicamos a la ciencia, no solo los que hoy hablamos aquí, sino seguramente todos ustedes, porque han venido a aprender de ciencia, para poner en valor a aquellos que en ciertos momentos de dificultades lucharon contra esas desigualdades y esas dificultades para seguir desarrollando e innovando y creando lo que hoy podemos usar todos como tecnología ordinaria. Y también la obligación de los que nos dedicamos a las telecomunicaciones para poner en valor el papel de una mujer que fue esencial en todo esto y que fue ridiculizada en su momento por sus ideas sobre el sector de las telecomunicaciones. Así es que hoy vengo a hablarles de todo esto. Y aunque los cánones de los buenos oradores dicen que no hay que poner un índice, yo, si me permiten, le voy a hacer un pequeño extracto de lo que voy a hablar a continuación en 10-15 minutos. Voy a intentar reducir siempre, porque me dejan mis compañeros poco tiempo, para que tengan un poco claro el contexto en el que nos vamos a mover y por qué le voy a hablar hoy de todas estas cosas. Yo voy a hablarles hoy de un león, ¿vale? También quiero hablarles de Blancanieves, también quiero hablarles de Catwoman, también de un paquete de Kleenex, también de la ave Crane, también de la Coca-Cola, de una marca de bombillas, de dos señores particulares que no me resisto a quitar, aunque alguno de ellos ya no esté, y de un desnudo y un orgasmo, ¿vale? Dicho esto, con el índice yo creo que tienen mucho más claro de lo que le voy a hablar a partir de ahora. Y de lo que le voy a hablar es de una de las figuras esenciales en la historia de las telecomunicaciones, que es Eva Maria Kirchner, nacida en Austria en el 1914 y considerada, como luego veremos, la mujer más bella del mundo en la época en la que se hizo esta fotografía. Una mujer de inmensa belleza, una belleza que fue una de sus grandes armas, como ella misma reconoció, y una de sus grandes miserias, como también ella reconoció en su momento. Pero vamos a ir un poquito antes. Eva Maria nació en el año 1914 en el seno de una familia austriaca, con orígenes además judíos, una familia tradicional, conservadora, e inició unos estudios de ciencia y tecnología. Pero pronto encontró en el arte, en el teatro y en el cine su gran pasión. Abandonó temporalmente aquellos estudios y se dedicó al arte, el teatro principalmente, y además el teatro en un contexto o en una serie de obras tradicionales e históricas. Pero en su adolescencia, juventud, quiso participar y tuvo un papel en una película austríaca de cine independiente que es Éxtasis, que pasó a la historia, es una película famosa, por ser la primera película de cine comercial en la que se puede visionar un orgasmo y un desnudo integral. Ya hemos cumplido, por tanto, una parte del índice. Este es el famoso desnudo que le decía. Una película que se estrenó en el año 1933 y que fue prohibida por la Iglesia Católica. Fue perseguida y muchas de las copias, no solo por la Iglesia, sino por alguno más, fueron retiradas del mercado comercial. En el seno de una familia tradicional esto supuso una bomba. De forma que los padres de Eva Maria lo que hicieron fue buscarle rápidamente un acomodo en un matrimonio con un empresario de éxito, también con tradiciones parecidas a las suyas, aunque también con algún que otro negocio que era el armamentístico. Este señor, el señor Fritz Mandel, era uno de los grandes magnates de la industria armamentística de la época y, por tanto, era habitual que en las cenas de fin de semana de su casa, en las que, por supuesto, Eva Maria participaba como su esposa, pues también estuvieran algunos personajes interesantes de la época, a los que Eva Maria prestaba atención por las conversaciones que tenían en ese momento sobre la evolución del conflicto mundial. El señor Mandel, aparte de ser un magnate de la industria armamentística, era un ogro, según ella misma reconoció, un hombre tremendamente celoso.
tanto que Eva María decidió irse y separarse de él. Pero como ahora veremos y iremos comentando, de la única forma que Eva María sabía hacerlo. ¿Qué hizo Eva María? Contrató una criada que se parecía a ella. Estuvo estudiando sus movimientos, sus pasos, su forma de andar, incluso el tono de voz, durante unos cuantos meses, hasta que se consideró totalmente preparada para hacerse pasar por ella misma. En una de las salidas a un restaurante, la drogó, le puso un somnífero, le dijo que tenía que acompañarla al baño y mientras la criada quedaba dormida se vistió como ella y escapó por la ventana del baño. Así, su marido, que como decíamos era celoso, sin entenderlo empezó a buscarla con un equipo de espías, detectores privados, policía, y la siguió hasta París, que fue el primer destino. Ella consiguió escabullirse y al final consiguió escapar a Londres. De hecho, ella recordó este periplo de unos cuantos meses intentando escapar de su marido, de esa búsqueda, con una de sus grandes frases. Ha pasado a la historia por muchas cosas, como ahora veremos, pero luego sus frases eran lapidarias. Una de ellas en Londres, su marido optó por dejarla en paz y ella empezó a buscar lo que era su gran pasión, que era el cine. Y en ese contexto, en Londres, lo que consiguió es una entrevista con este señor. Este señor, que se llama Louis Mayer, como ven aquí, al que solicitó un puesto de trabajo. Llegó con su currículum y le dijo: señor Mayer, yo soy una buena actriz, creo que puedo participar en las actividades que ahora veremos que usted realiza, ¿me da usted trabajo? Bueno, pues lo que le dijo el señor Mayer, que la reconoció enseguida y la reconoció como la artista principal y protagonista de la película Éxtasis, le dijo esta frase: las nalgas son para su marido y no para los espectadores. ¿Y qué dijo Eva María? Pues si quieres arroz vas a tener 2 tazas, o si quieres caldo vas a tener 2 tazas. Se enteró de que este señor, que por cierto es el dueño o era el dueño de la Metro-Goldwyn-Mayer, así que ya tenemos el león del índice, iba a embarcar al cabo de unos días en un barco camino de Estados Unidos. Entonces sus últimos ahorros los destinó a comprarse un vestido de noche impactante y algunas joyas, y el pasaje que le llevaría a Estados Unidos en el mismo barco que el señor Mayer. ¿Qué hizo? Pues esperó en ese pasaje hasta que hubo el momento de la cena de gala, que era habitual en esos transportes. Bajó al salón de gala, porque tenía un pasaje de primera, cuando estaba todo el mundo sentado, y consiguió, bajando por las escaleras que daban a ese salón, que todo el salón enmudeciera. Era una mujer tremendamente bella. Y Mayer no era tonto. Si había sido capaz de callar a un salón, era capaz de protagonizar películas. Así Eva María Kisler embarcó en Londres, siendo Eva María, y llegó a Estados Unidos con un contrato de la Metro-Goldwyn-Mayer siendo Hedy Lamarr. Y a partir de ese momento empezó a protagonizar numerosas películas. Seguramente este peinado les suena, o por lo menos nos recuerda a actrices de esa época, pero hay que mencionar que fue la que lo patentó, entre comillas, y la que lo puso de moda. Participó en muchas, esta fue una de sus grandes interpretaciones en Argel, y en este momento Hollywood llegó a considerarla como su actriz fetiche en las películas de la Metro-Goldwyn-Mayer y, como decía anteriormente, como la mujer más bella del mundo. Tanto que Walt Disney la cogió como modelo para su imagen de Blancanieves, que todavía ha llegado a nuestros días. Pero también, siendo una mujer voluptuosa y bella, fue el modelo sobre el que se hizo y se creó el primer cómic de Catwoman. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la tecnología? Porque estamos en la Mobile Week. Por cierto, no hemos dicho, compañeros, no hemos agradecido a la Mobile ni al Ayuntamiento que hoy nos deje participar de esto. Gracias de verdad. Pues, ¿qué tiene que ver con esto? Decíamos las cenas en las que Eva María, ahora ya Hedy Lamarr, participaba. ¿Qué pasaba en ese contexto? Estamos en los años 40, la guerra mundial está en su momento cumbre, el momento más complicado, y en ese momento, en los años 40, desde nuestro punto de vista en las telecomunicaciones, teníamos 2 grandes problemas. Los ingenieros de la época se enfrentaban a esto. Teníamos que comunicarnos con las tropas y teníamos que ser capaces de guiar dispositivos como armas, misiles, etcétera, por control remoto. Pero esas transmisiones, con la tecnología de la época, eran muy vulnerables. Era fácil interceptarlas, entonces era fácil coger una comunicación y ver qué se estaba diciendo. Y también era fácil coger una de estas armas de control remoto
interceptarla y derivar o cambiar el rumbo para que no chocara, por ejemplo, con submarinos, etc. Bueno, pues Eva María, sabiendo de esta problemática, porque la había oído en su momento en aquellas cenas, y sacando lo mejor de sí, que como siempre ella dijo, no era sus dotes de actriz, sino lo que ella llevaba como innovadora, como gran creativa y como una gran científica desde el punto de vista tecnológico, empezó a pensar qué podía hacer para resolver esto. Porque había una cosa que le gustaba, el cine, y si había una cosa que le preocupaba tanto como el cine, era su odio al gobierno nazi. Recordad que tenía ascendencia judía. Bien, pues en ese momento en Estados Unidos, el Consejo de Inventores Nacionales hace un llamamiento a todo el país para que todo aquel que tenga alguna idea que pueda contribuir a ganar la guerra, que se acerque para que pues se comente y vea si se puede poner en marcha. Heidi Lamar ve esto y dice, no tengo una, tengo unas cuantas. Se presentó ante el Consejo Nacional y dijo, señores, soy Heidi Lamar, tengo muchas posibilidades para mejorar las comunicaciones. ¿Qué le dijo el Consejo Nacional de Inventores? ¿Recordamos los de las nalgas? Pues algo por el estilo. ¿Qué dijo Heidi Lamar? ¿Quieres caldo? 4 tazas. Pero, ¿qué necesitan ustedes? Dice, lo que necesitamos, le dijeron, es dinero. Así que luzca su palmito y consíganos dinero. Y ya que dijo, montó una campaña con su representante por el cual le daría un beso a cada una de las personas que ingresara en bonos de guerra 25.000 dólares. ¿Saben cuánto recaudó en un día? 7 millones de dólares. Y eso se lo enseñó al Consejo Nacional. Esto es lo que querían, aquí lo tienen, pero aquí están mis ideas. Las ideas se quedaron en un cajón. ¿Qué pasó entonces con Heidi y cuál era su gran aportación en ese momento y la que ahora mismo están todos ustedes utilizando? Pues es una cosa muy técnica que se llama FHSS y es salto de frecuencia. Muy difícil de pronunciar, pero muy fácil de explicar. Y básicamente es esto. Imagínense que alguien es capaz de venir aquí y escucharme. Yo estoy hablando en castellano, están captando mi conversación. Pero imagínense que yo les hablo y cada palabra la digo en un idioma distinto. Y solo ustedes saben el idioma al que voy a saltar en la palabra siguiente. Si tienen ese código de idiomas, y yo lo sé también, pueden ir buscando en un diccionario cuál es el mensaje. Eso es lo que dijo Heidi Lamar. No transmita usted la información en un solo canal de frecuencia, sino que vaya cambiando el idioma para que los nazis no nos intercepten los torpedos. ¿Pero qué problema tenía Heidi? Esta idea es muy buena, pero ¿cómo la implementó en los años 40? ¿Cómo lo resolvió? Pues como se resuelven las cosas, en una cena con unas copas y un amigo. Y encontró al señor George Antheil, al que le unía dos cosas. Primero, una enorme creatividad, una grandes dosis de invención y un tremendo odio a los nazis. George Antheil es el hermano del primer soldado norteamericano que murió en la Segunda Guerra Mundial. En una cena de Hollywood coincidieron y George Antheil le contó algunos de sus proyectos. George Antheil pasó a la historia, además de ser el hermano del primer muerto norteamericano, por haber hecho el que se considera, como ahora veremos, el peor concierto de la historia, el de ballet mecánico, en el que era capaz de sincronizar varias pianolas al mismo tiempo que tocaban de forma autónoma e independiente. Como digo, la historia ha considerado provocó disturbios a este concierto, uno de los peores de la historia, con permiso de algunas cosas recientes que hemos tenido. Bueno, pues Antheil y Heidi Lamar, aunque con el apellido Markey, que era el del marido que tenía en ese momento, patentaron, y fíjense el año 1942, un sistema de transmisión por salto de frecuencia, en el que utilizaba una idea parecida a las pianolas que tenía Antheil. Yo meto una comunicación y voy saltando en canal para que los trocitos de esa comunicación se transmitan en varios de esos canales. Este era el transmisor y lo que tengo que hacer es poner una pianola en el receptor que vemos allí con el mismo código. Claro, tenían que tener el mismo código emisor y receptor para que se entendieran ambos. Esto está registrado en el año 42. Y esto fue lo que le llevaron a la Marina como gran invento para resolver el problema que tenían con los torpedos. Los torpedos eran interceptados, la guía de ruta o la ruta que tenían en cuanto a comunicación, y eran desviados, de forma que nunca llegaban a impactar con los submarinos nazis. ¿Cómo se tomó la Marina esto? Bueno, pues ahora lo veremos. Bueno, este sistema muy arcaico y esta patente
es la que están ustedes ahora mismo utilizando en sus dispositivos Bluetooth. ¿Cómo se está todo el mundo entendiendo aquí? ¿Cómo estamos rodeados de tecnología y no se pega una con otra? Bueno, los sistemas de modulación han ido avanzando, pero el Bluetooth sigue utilizando esto. Tenemos miles de dispositivos conectados al mismo tiempo y la forma de que no se peguen entre ellos es ir haciendo saltos de frecuencia entre todos los canales que forman la comunicación Bluetooth. Pero no solo Bluetooth, el primer Wi-Fi también se hizo así. Ahora ha evolucionado porque tenemos cada vez más dispositivos, pero si tenemos hoy Wi-Fi fue a que la primera modulación se hizo con el modelo FHSS, salto en frecuencia, que como decimos, propuso Heidi Lamar y el señor Antheil a la Marina. ¿Qué le dijo la Marina? Señora Lamar, dedíquese a enseñar palmito, porque lo que nos está proponiendo es que metamos un piano en un torpedo. Dijo, bueno, reconozco que la tecnología no es la adecuada, pero el sistema es bueno. ¿Qué hicieron con la patente el año 42? La metieron en un cajón. No porque fuera mala, sino porque Heidi Lamar tenía ascendencia austriaca. Y el gobierno de Estados Unidos no admitía patentes ni desarrollos militares de ideas que vinieran de personas del eje, aunque Heidi Lamar llevaba de los años 40 participando en todas las películas de Hollywood, ¿vale? Recordarán una de ellas que es Sansón y Dalila. Es una de las grandes producciones de Hollywood y una de sus grandes obras finales. No lo utilizaron. ¿Y qué dijo Heidi Lamar? Bueno, pues si no lo queréis, yo sigo inventando. Las cajas de Kleenex que utilizamos ahora son un diseño iniciado y no patentado. Ese fue su gran problema, que le faltaba un economista al lado, que fue patentado por Heidi. Pero también el Ave-Creen, porque decía que lo que le faltaba a los soldados estadounidenses era Coca-Cola. Entonces diseñó unas pastillas, el Ave-Creen actual, pero en lugar de con sabor a pollo, carne, pescado, con sabor a Coca-Cola, porque así no tenían que llevar el vidrio ni el líquido. Simplemente mezclando con agua podían desarrollarlo. Siguió inventando, tiene una vida detrás llena de luces y sombras. Desgraciadamente la historia lo que nos ha mostrado son más las sombras que las luces, y las luces es lo que intentamos poner aquí hoy. ¿Qué pasó en un momento dado con el invento de salto frecuencia? Estamos en el año 62, la crisis de los misiles de Cuba. Bien, en este momento el gobierno de Estados Unidos lo que utiliza es unas boyas guiadas para detectar si había problemas, armamento, minas en el entorno de Cuba instalados por parte de los soviéticos. El sistema de guiado de las boyas rastreadoras que utilizó el gobierno de Estados Unidos estaba basado en la patente de salto de frecuencia de Heidi Lamar, tal y como reconoció Sylvania, que fue la empresa que desarrolló este sistema de guía. Cuando Heidi se enteró de que estaban utilizando su sistema, hizo la llamada. Oiga, que esa patente es mía. Dice, ya, pero ya han pasado el número de años necesarios para que le podamos pagar algo. Lo que ella se enteró después, y así ha reconocido Sylvania hace poco, es que ellos empezaron a utilizar la patente mucho antes de que caducara la misma. La implementaron y la pusieron en marcha en el año 62, pero venían trabajando con ella muchos años antes. Así que Heidi Lamar tuvo que ser reconocida, y no ha sido hasta hace poco cuando la ha sido por parte de Sylvania como la que en verdad puso en marcha este sistema. Pero no solo la crisis de los misiles, es que el sistema implementado en el año 94 de defensa estadounidense, considerado el mejor sistema, aparte de algunos hackers que por ahí pueden decir otra cosa, el más seguro, y se implementa en base al salto de frecuencia. Y aquí no puedo evitar decir que tenemos este sistema, o que este sistema lo controlaba el otro señor que me faltaba por enseñar. Ya sé que no es el actual, pero no me resisto a ponerlo porque la foto es estupenda. ¿De acuerdo? Pues después de todo esto, Heidi Lamar muere el 19 de enero del 2000, arruinada, con una enfermedad originada por la drogadicción, como digo, con muchas sombras en su vida, reclamando lo que ella entendía que era suyo, que era la patente del salto de frecuencia, pero con una sensación de que había triunfado en el cine, pero que nadie había reconocido su papel de mujer, y que siempre le costó empoderarse y decir lo que era y poner en valor sus ideas simple y llanamente porque era una mujer. Nunca se allanó, siempre siguió inventando y siempre intentó proponer y que las ideas que ella tenía llegaran a algo más, pero no lo consiguió. Lo que es grave es que tras esa muerte ella dejó en su testamento un doble deseo, o un deseo con dos partes, y es que sus cenizas fueran enterradas en Estados Unidos
donde ella vivía, y también en Austria, en su pueblo natal. Y el ayuntamiento municipio de donde nació Eva María, lo que dijo es que no tenía dinero suficiente para asumir los gastos de ese entierro o de ese monumento que se suponía que Eva quería tener. Bien, ¿qué hizo Susan Sarandon cuando recuperó esta historia? Pues como ahora veremos, a través de unas grabaciones que ahora les pondré, Susan Sarandon se interesó y hizo un documental que se llama Bombshell, con una captación de fondos para erigir el monumento en recuerdo a Heidi Lamar, que está en Viena, y aparte de eso, pues intentar conseguir, como así ha sido, que el Día del Inventor en Austria y en otros países nórdicos sea el 9 de noviembre, muy cercano, por cierto, en fechas, sea el Día del Inventor en toda esa zona. Este es uno de los parques del centro de Viena donde está ese monumento. El próximo 9 de noviembre espero que se acuerden de todo ello. Y creo que no hay forma mejor de acabar que escuchando precisamente las palabras de Heidi en su última entrevista. Un periodista, muchos años atrás de su muerte, se interesó por cómo había sido su vida, por lo que había intentado hacer, por todos estos líos con las patentes, y grabó una entrevista que estuvo hasta el año 2014 casi enterrado en un escritorio. Gracias a conseguir desenterrar esas cintas, se consiguió hacer el documental, se recaudaron los fondos y Heidi Lamar ha ocupado el lugar en la historia de las telecomunicaciones que le corresponde. Así que si les parece vamos a dejar lo que es el final de esa entrevista, que nos manda un mensaje de cómo fue su vida, de lo que sufrió y de cómo planteó cada uno de esos problemas. Un mensaje motivador que yo creo que nos dice mucho y que es un buen colofón final para el día de hoy. I'll read you something through this. People are unreasonable, illogical, and self-centered. Love them anyway. If you do good, people will accuse you of selfish, alternative motives. Do good anyway. The biggest people with the biggest ideas can be shut down by the smallest people with the smallest mind. Think big anyway. What you spend years building may be destroyed overnight. Build anyway. Give the world the best you have and you'll be kicked into the sea. Give the world the best you've got anyway. Ofrezcamos al mundo lo mejor que tengamos. Muchas gracias.